Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un honor para mí presentar los pasos en la toma de decisiones para la elección del esquema antimicrobiano dirigido, empírico a dirigido. Soy la doctora Zambrano, especialista en medicina interna, enfermedades infecciosas, Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Es importante recordar los determinantes para decidir la terapia antimicrobiana empírica, tanto los factores que pertenecen al paciente, ¿sí? Como el sitio de la infección, el patógeno más probable para ese paciente, el riesgo de factores para drogas multidrogo resistentes, es decir, para resistencia antimicrobiana, y la disponibilidad del fármaco, que tiene que ver con la optimización de dosis, es decir, parámetros PKPD, la severidad clínica y también los resultados de la biología molecular. Esto nos hará llegar a la mejor práctica en cuanto a escoger un antibiótico empírico en un paciente críticamente enfermo. Tener en cuenta que actualmente las tasas globales de enterobacterias productoras de carbapenemasas para Latinoamérica son muy importantes. Lo que más tenemos en Latinoamérica es KPC, BIN y NDM, y actualmente incluso doble carbapenemasa, triple y cuádruple. Es por ello que tomar la decisión correcta y optimizar esa decisión para escoger un adecuado tratamiento empírico requiere de varios pasos. Estos pasos propuestos por Razón son el reconocimiento del síndrome diagnóstico. Si no hay un diagnóstico correcto, no se puede dar una antibiótico-terapia correcta empírica. El diagnóstico microbiológico, una antibiótico-terapia dirigida, una antibiótico-terapia después individualizada y después de lograr un éxito clínico, la cesación de ese antibiótico. Lo que está sucediendo actualmente es que en los hospitales, al menos públicos o de tercer nivel, como es el caso de mi país, existe un balance inapropiadamente cercano al espectro antibiótico debido a que de pronto no tenemos acceso a pruebas moleculares de forma rápida. Sin embargo, también existen otros elementos como patrones de comportamiento que sesgan la medicina basada en evidencia en cuanto a escoger el mejor tratamiento empírico. Desde mi perspectiva, y esto es propio, tenemos que ver siempre cuatro cosas, cuatro elementos. Al paciente, sus comorbilidades, la disfunción orgánica o si es un inmunocomprometido, la disponibilidad del fármaco, es decir, que no estemos trabajando con dosis subóptimas, que no tengamos pobre penetración, que no estemos trabajando con sepsis y fallos, y si es así, optimizar la dosis del antibiótico, el microorganismo de acuerdo a la epidemiología local, al alto inóculo o a la posibilidad de biofilm, el sitio de la infección, es decir, que no tengamos abscesos o falta de vascularización, como en el caso de una osteomielitis, por ejemplo, y desde luego el histórico de exposiciones a recientes antibióticos. Por cada hora de retraso de el inicio de antibiótico-terapia, hay un aumento de 7% de mortalidad. Y es como sabemos que la duración de la hipotensión antes del inicio de una antibiótico-terapia empírica efectiva es un determinante en la supervivencia en un shock séptico, ¿sí? No solamente esto, esta hora de oro se ha ampliado ya y sabemos que en un análisis retrospectivo llevado a cabo con 10.000 pacientes en estudios de bacteremias, un retraso de más de 12 horas en escoger el adecuado antibiótico empírico se asocia con un aumento de la mortalidad. No solamente esto, este artículo nos muestra que si nosotros hacemos que se demore el inicio del tratamiento adecuado más de 12 horas, eso va a tener un desenlace a 30 días con un aumento de la mortalidad, más no iniciar un tratamiento que puede ser diferido a 1 a 3 a 6 horas, sobre todo en el caso de bacteremias. Con esta evidencia, tenemos que hablar del antibiotic timing. ¿Qué quiere decir? Que si signos de shock están presentes, se puede administrar idealmente en la primera hora, en la hora de oro. Pero si estos signos no están presentes, se puede administrar dentro de las primeras 3 horas si todavía tenemos preocupación por que la sepsis persiste. Muy bien. Lo malo de hacer esto es que cada día de tratamiento empírico podría incrementar el riesgo de resistencia. En esta corte de un solo centro de 7.118 adultos, recibir una dosis de beta-lactámico antipseudomónico sin resistencia a los 280 días anteriores y en un análisis multivariado para determinar las probabilidades ajustadas de desarrollar nueva resistencia, en general aumentó un 4% más de riesgo de resistencia por día de terapia. Es por ello que es necesario recordar las 6D de los programas de optimización de antibióticos: el correcto diagnóstico,
el correcto debridamiento o limpieza, la droga adecuada, la dosis adecuada, la duración adecuada y sobre todo desescalar después de por lo menos 72 horas un cultivo. Si en 72 horas no se ha desescalado, algo está mal. Cuando hablo de desescalar, hablo del fenómeno core o del fenómeno principal en cuanto a dirigirnos a un espectro dirigido y se debe suspender la terapia cuando se haya descartado incluso una infección. Pruebas fenotípicas rápidas nos ayudan a llegar mucho más rápido a un tratamiento empírico, como es el caso de test fenotípicos para detección de carbapenemasas de espectro extendido. Y como muestra esta revisión sistemática, en el caso de enterobacteriales, tener estos tests a disposición en los laboratorios, sí, parece favorecer a aumentar también la posibilidad del diagnóstico correcto en el tiempo correcto. Los factores de riesgo para multidrogo-resistencia y la epidemiología local deben ser tenidos en cuenta siempre. El ejemplo del Ecuador. Por ejemplo, nosotros tenemos E. coli, BLE, pero de CTX-M15 y como estamos viendo antes del 2019, antes de la pandemia, una resistencia bastante alta en la UCI a ciprofloxacina, gentamicina y trimethoprim, sulfamethoxazole, ¿sí? Que también se mantenía en los pacientes no hospitalizados. Es por eso que utilizamos modelos predictivos como Tumbarello Score, y con ello también otros modelos predictivos, no necesariamente para BLE, sino para Pseudomonas aeruginosa y también para Enterococos. Uno de los más famosos es, para predecir una BLE, tenemos que tener fluoroquinolonas previas, beta-lactámicos en los 3 meses previos, el índice de Charson más de 3, el ingreso a la institución de salud en el último año, hospitalización previa en 12 meses previos, cateterización urinaria dentro de los 30 días previos, y un puntaje más de 8 tiene una sensibilidad del 58 y una especificidad del 95. Es decir, que tener estos modelos predictivos actualmente nos ayudan a decidir el antibiótico adecuado en el tiempo adecuado. Sin embargo, después de la pandemia, los bacilos gram negativos en el ejemplo del Ecuador nos dio una sorpresa doble, carbapenemasa, KPC más NM, KPC más 2A48 y actualmente también KPC más BIM. Dentro de este estudio de Claudia Soria, vemos que BLA-KPC es la principal carbapenemasa en el Ecuador, teniendo en un 86%, luego viene BLA-NDM en un 11% y luego viene OXA48 en un 2%. Lo interesante es que en el Ecuador la susceptibilidad para enterobacterias para tigecyclina es de un 95% y para colistina de un 76%. Entonces, basado en estos resultados, colistina todavía es una opción terapéutica previo a un informe de susceptibilidad en el Ecuador. Sorprendente. Incluso sabemos que por este estudio que Pseudomonas aeruginosa tiene una BLAB-BIN y que fue detectada con éxito de Septosolona tazobactam, que fue activo para esta carbapenemas. En Ecuador tenemos Acinetobacter baumannii en un 66%, OXA 24 y OXA 40. Es decir, que la epidemiología local también nos ayuda a generar decisiones y guías locales en cuanto a tratamientos empíricos adecuados. A grandes rasgos, los factores de riesgo para MDR, en el caso de los gram negativos, son la epidemiología local, los procedimientos invasivos, la presencia de colonización gastrointestinal, que se hayan utilizado antibióticos de amplio espectro en los presentes 90 días, que haya habido ventilación mecánica de más de 48 horas en unidad de cuidados intensivos, hospitalización reciente y desde luego inmunosupresión. Y para MRSA, igual, la epidemiología local, el uso reciente de antibióticos, infecciones de la piel crónicas, que tengamos dispositivos invasivos, hemodiálisis y también recientes hospitalizaciones. La selección del antibiótico empírico depende también de la penetración en el foco de la infección. Y aquí quisiera citar algunos ejemplos. Por ejemplo, a nivel pulmonar, los betalactámicos tienen buena penetración, pero tienen que ser considerados a altas dosis. Y colistin y aminoglucósidos tienen pobre penetración. En el caso del sistema nervioso central, la penetración depende de la integridad de la barrera hematoencefálica y también hay que considerar betalactámicos o rifampicina que tienen buena penetración e incluso intratecales, que son una buena opción. Por esto,
Para poder ejemplificar cuál es una buena antibiótico-terapia empírica, traigo casos motivadores. Este es un varón de 56 años ingresado a emergencias por fiebre, dolor abdominal en hipogastrio, puño percusión positiva y pesa 98 kilos, lo que le da un índice de masa corporal de 33. Tiene hipertensión que está bajo control, no factores de riesgo para RAM aparentes. Se toma una muestra de urocultivo antes de iniciar el antibiótico, pero, oh sorpresa, tenemos una albúmina de 1.5 y también un clearance de creatinina de 220 ml sobre el minuto. Cuando vemos la nueva clasificación de infecciones del tracto urinario, sabemos que ahora las citamos como localizadas, o sea, cistitis, y las complicadas que ahora vendrían a ser las infecciones de tracto urinario con manifestaciones sistémicas. Claramente, esta es una infección de tracto urinario con manifestaciones sistémicas que, si bien no tiene factores de riesgo para resistencia antimicrobiana, habría que optimizar la dosis porque se trata de un paciente obeso. Es por ello que quiero citar nuevamente a Pranita Tama y sus 4 momentos del uso adecuado de antibióticos para tomar el adecuado empírico. Primero, diagnóstico correcto. ¿Necesita antibiótico esta paciente? La respuesta es sí, sugiere una infección bacteriana potencialmente grave. El segundo momento, ¿se han pedido cultivos adecuados? Sí, entonces es momento de utilizar una antibiótico terapia empírica. En este paciente podrían ser beta-lactámicos. La tercera, ¿puedo suspender o desescalar a vía oral? No en este momento, quizás cuando el paciente ya haya tenido un resultado de cultivo. Y el momento 4, ¿cuál es la mejor duración para este tratamiento? Quizás para una pielonefritis 7 a 10 días y tenerlo de acuerdo también diferenciales como diverticulitis que tienen entre 4 a 7 10 días. Siempre bajo el lema, mientras más corto, mejor, ¿no? Shorter is better. En cuanto a los pasos en la toma de decisión, para resumir, tenemos que tener siempre diagnóstico correcto, droga correcta, dosis correcta, timing correcto, duración correcta y TDM, que de eso hablará también el doctor Horcajada. Regresando al paciente, este paciente requiere un tratamiento empírico, pero también requiere evaluar parámetros PKPD. Este paciente tiene aumento de el clearance urinario del volumen de distribución. Se le decide iniciar ertapenem 1 gramo 24 horas en el departamento de emergencia. Pero al ser un paciente obeso, este paciente requiere alguna consideración en cuanto a este tratamiento empírico. Llega el cultivo. El cultivo se trata de una E. coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Y bien, si estamos ante enterobacterias carbapenemasas negativas con alta expresión de BLE, tenemos que también tener en cuenta que se trata de una infección urinaria con manifestaciones sistémicas, que el paciente está hiperdinámico y que también tiene un amplio volumen de distribución. Y entonces el ertapenem con 1 gramo cada 24 horas está bien. ¿Qué es PKPD y por qué también tiene que ser utilizado en la escogitancia del adecuado tratamiento empírico? PKPD es liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. El mecanismo de acción del medicamento siempre tiene que estar evaluado con la unión hacia receptores versus la concentración inhibitoria mínima versus la respuesta microbiológica para mantener la mejor respuesta clínica. Y como es la consideración de este paciente, tenemos que saber que la distribución del fármaco, dependiente del volumen de distribución y del foco, debe también ser un parámetro para escoger la mejor dosis en este paciente. La unión a proteínas, la vida media y si el antibiótico es hidrofílico o lipofílico. En el caso de pacientes con infecciones graves, los hidrofílicos vienen bien, pacientes con amplio volumen de distribución, con clearance aumentado y son independientes de la función renal. En el caso de los lipofílicos, el volumen de la distribución no cambia, el clearance está aumentado y son de dependencia baja de la función hepática. Esto es importante también a la hora de escoger un antibiótico. Ertapenem, solo la fracción libre, la que no está unida a proteínas, es microbiológicamente activo. Entonces, cambios en albúmina, sepsis, insuficiencia hepática pueden alterar la proporción libre de este fármaco. Entonces, ¿cuál sería la mejor dosis ya para este paciente? Sabemos que en nuestro hospital también además nos informan un error en el sistema, que hay ruptura del stock de meropenem. Entonces, ¿cuál podría ser una buena solución? Irnos a ertapenem 1 gramo cada 8 horas en infusión extendida, teniendo en cuenta los parámetros PKPD en este paciente. Cuando se utilizan fármacos hidrofílicos como los beta-lactámicos, puede ser necesario considerar una dosis de carga en pacientes sépticos para compensar el mayor volumen de distribución.
PKPD y ertapenem. Cito a Jesús Rodríguez Baño. Ertapenem es el único carbapenémico que puede ejercer una menor presión de selección para la resistencia, por lo cual la selección de este antibiótico estuvo bien. Pero se encontraron algunos estudios observacionales que comparaban ertapenem con otros carbapenémicos en infecciones de torrente sanguíneo por Blen. Y no hubo diferencias significativas en términos de pronóstico. Sin embargo, en un estudio, en un análisis de subgrupos, los pacientes que presentaron sepsis grave con choque séptico mostraron una tendencia hacia una mayor mortalidad con ertapenem. ¿Pero por qué fue esto? Porque en estos estudios se utilizó un gramo diario. Si hacemos el ajuste PKPD de acuerdo a la obesidad y de acuerdo al volumen de distribución y el clínex que tiene este paciente, ajustando la dosis, se reduce la mortalidad y se puede seguir utilizando ertapenem. Recordar que en los beta-lactámicos en gran negativos, cuando llegamos a un T mayor a MIC de 30%, solo logramos estasis bacterial, pero si logramos llegar a 50%, encontramos un efecto bactericida, y si llegamos al 100%, encontramos un efecto bactericida máximo con evitación de la prevención de mutantes. Incluso si vamos al caso y regresamos al caso, ¿qué es mejor, carbapenémicos o incluso piperacina, tazobactam para este caso? Dentro de los estudios Merino y haciendo reanálisis, se dice que pues después de los resultados disminuye la mortalidad con carbapenémicos, pero luego del reanálisis esta mortalidad no fue realmente significativa, 9% con piptazo versus 4% de meropenem, ¿sí? Entonces, ¿cuál vendría a ser el punto de buena práctica? Si hay mal aspecto, éstasis o obstrucción urinaria, prefiero utilizar carbapenémicos, y si no tiene mala apariencia y es relativamente sin complicaciones, piptazo pues podría todavía considerarse una buena opción, sobre todo si la MIC para este colible es menor a 4. Vamos al siguiente caso motivador. Esta es una mujer de 75 años, hipertensión en tratamiento con enalapril, diabetes mellitus en tratamiento con metformina, tiene un colangiocarcinoma y por eso ha tenido 2 episodios de colangitis los últimos 6 meses que fueron tratados con ciprofloxacina, meropenem y gliptasa. Al momento llega con una hemoglobina de 10, 18.000 leucos, una creatinina de 1,6, un PCR de 273 y en la tomografía un absceso en el óvulo hepático derecho. Se nota hipotensa, taquicárdica, es un paciente frágil con sepsis en este momento. Se toman hemocultivos y ante la etiología microbiológica anticipada local que nosotros manejamos, la susceptibilidad microbiológica que nosotros ya conocemos, nos lleva este caso a una pregunta. ¿Es necesario solo monoterapia o terapia combinada es adecuada? Nos podemos basar en el Increment Score, que como ustedes bien saben, es un score que nos ayuda a poder definir si es entre 0 a 7 monoterapia y si tenemos un resultado entre 8 a 15 puntos es combinación. Este paciente tiene 8 puntos, entonces podría ser necesario combinación. Teniendo en cuenta que es un paciente grave con sepsis, ¿cuáles son las recomendaciones de la Sepsis Survive Campaign? Las recomendaciones son cobertura combinada para gram positivos y gram negativos en cualquier paciente con sepsis, pero tener en cuenta que al tener alto riesgo de multidrogo resistencia, se sugieren 2 antimicrobianos para gram negativos de acuerdo a las guías del Sepsis Survival Campaign. Y también se hace una consideración muy importante en esta guía que ya se dio en el 2021, es desaconsejar la terapia combinada en pacientes de bajo riesgo o cuando se conocen susceptibilidades previas. Este paciente es de alto riesgo, entonces podría ser combinado, muy buena idea. ¿Existe evidencia de tratamiento en combinación? Sí, hay varios estudios, 35 estudios que han evaluado mortalidad, todos en cualquier punto, y que han evaluado cobertura simple versus múltiple en apenas 7 estudios. En todo caso, existe evidencia muy baja de tratamientos observacionales, porque no todos los estudios tienen la misma calidad, y se puede dar meropenem en combinación o incluso esquemas de antibióticos antiguos como meropenem con colistina. Sin embargo, en el mejor de los escenarios y teniendo en cuenta el sitio de la infección, ¿qué es mejor, monoterapia versus combinada? Y en realidad, cuando revisamos tanto las guías de ECMID como las guías de la ITSA, tenemos un moderado a bajo nivel de evidencia. Es por ello que debemos individualizar. Hacemos pruebas moleculares en este paciente y regresamos a la obtención de material purulento. Es una Klebsiella, productora de carbapenemasa fenotípicamente, como ustedes están viendo en el antibiograma. Es sensible a ceftazidima y bactam. Nos dice que también es sensible a gentamicina, amicacina y trimetoprim sulfametoxazona. Al ser productora de carbapenemasas, se decide iniciar ceftazidima, avibactam más astrionam.
La dosis es 2 gramos de ceftazidima más 0,5 de Vivactan, ¿sí? Y pues se puede llegar a una dosis de máxima también con Astrionan, 1 a 2 gramos de IV cada 8 horas. En este caso tenemos una carbapenemasa, es una probable carbapenemasa, no sabemos si es KPC, si no sabemos si tenemos algo más como una BLE o una EDNM. En todo caso, se decide utilizar a cetazima Vivactan más Astrionan como empírico, teniendo en cuenta que el Astrionan no tiene sensibilidad para MBL y que restaura la sensibilidad a la Vivactan. Llegan las pruebas moleculares y se trata de una KPC más una ZXM15, que es algo bastante común en nuestro país. Entonces, al saber que esto no es una metal o beta-lactamasa, lo correcto es descontinuar Astranan y quedarnos con ceftazidima y Vivactan. Estas circunstancias de desescalar o descontinuar es necesaria porque debemos disminuir la presión de selección. Es decir, si mis estudios más mi clínica más mi evolución más mi antibiograma es no concordante, yo puedo suspender antibióticos, como es el caso anterior. Pero si es concordante, puedo continuar con este tratamiento dirigido. En el caso anterior no era una metalobeta-lactamasa, entonces simplemente discontinúo Stronan y continúa adelante. Tener en cuenta las recomendaciones de la CLSI para carbapenemasas cuando se trata de KPC y ceftazidima y Vivactan solo es suficiente, no es necesario Astrionan. Pero cuando tenemos una DNM bien o una imipinemasa, pues podemos utilizar cetazidima y Vivactan más Astrionan, incluso cefiderocol. Y cuando tenemos una USA 48, cetazidima y Vivactan y cefiderocol siempre son una buena opción. Nunca olvidar que el control de foco también es adecuado y que tiene que realizarse en menos de 12 horas y es una recomendación para el éxito del tratamiento. Siempre drenaje, debridamiento, remoción y restauración. Y por último, el tercer caso para terminar, una mujer de 77 años con diabetes mellitus, espondilolistesis severa, 3 infecciones de tracto urinario recurrentes en el último año, la primera con fosfomicina, la segunda con cetrazona, la tercera con ciprofloxacina, luego de realizar artrodesis y 2 semanas después de su último episodio, reingresa con dolor e eritema en el área lumbar. Llega con una infección de tejidos blandos que se asocia a la artrodesis, con 13.000 leucos, con creatinina de 1.6, con PCR de 278 y una infección severa de tejidos blandos. Los hemocultivos fueron tomados y se inició en este caso empíricamente vancomicina más meropenem. Llegan los hemocultivos al tercer día y pues nos damos cuenta que es una Klebsiella pneumoniae resistente a casi todo, con una sensibilidad intermedia al meropenem y una sensibilidad que incluso nos puede engañar a gentamicina. Y es por eso que llamo al laboratorio para confirmar si también existe resistencia a ceftazidima Vivactan. Y me dicen que no, y que también hay sensibilidad para cefiderocol con pruebas especiales. Luego de pruebas moleculares, que también llegaron al quinto día, se trataba de una BIN más una OSA 48, más una CTX-M15 más una SHB 28. ¿Sí? Estos casos son raros, pero cada vez se están volviendo más frecuentes. En cuanto a beta-lactamasas enterobacteriales resistentes a otros antimicrobianos, tener en cuenta que esto de que nos puede salir sensible a la gentamicina puede ser muy engañoso y que cuando revisamos las series, sobre todo en Latinoamérica y Europa, apenas 34.6% son sensibles a gentamicina. Entonces, ¿cuáles serían las mejores opciones de tratamiento? Cetazimab Vivactan con Astrionan, meropenem solo en infusión continua con gentamicina o considerarían cefiderocol previo a consultar la MICO. En ese sentido, pienso que lo mejor es iniciar un tratamiento empírico de acuerdo al antibiograma en este paciente. Y con este antecedente de pruebas moleculares, sabemos que una buena opción podría ser o ceftazimab Vivactan o cefiderocol. En cuanto a la evidencia de tratamiento combinado, ceftazimab Vivactan más Astrionan baja 30 días la mortalidad y disminuye la falla clínica, también disminuyendo la estadía hospitalaria con moderada certeza de evidencia. Es por eso que en este caso también se inicia ceftazimab Vivactan más Astrionan. Tenemos algunos datos que también están en evidencia a favor y en contra al cefiderocol, y es por eso que las últimas guías, sobre todo de la ITSA, nos dicen que es
buena idea utilizar tanto cetazimab-avibactam más Astronam o cefiderocol. ¿Qué conducta tomaron con nuestro paciente? Descontinuaron vancomicina meropenem, iniciaron cetazimab-avibactam más Astronam. Al ser una espondilodicitis piogénica bacteriana, la duración estándar sigue siendo mínimo 6 semanas de antibióticos sistémicos. Sin embargo, en infecciones por Klebsiella bin, muchas guías y series de casos recomiendan 8 semanas o incluso hasta 12 semanas, especialmente si hay abscesos paravertebrales, es inmunocomprometido o la respuesta clínica es lenta o no es posible drenaje de debridamiento. ¿Cómo desescalar entonces en este caso? Se puede desescalar el antibiótico oral después de las 8 a 12 semanas y se puede incluso también rotar si ya se logró lamentablemente una resistencia a Casabi y a cefiderocol intravenoso. Es por eso que actualmente estamos viendo otros potenciales tratamientos para este tipo de casos hacia el 2026, como Astronam-avibactam, cefepime-taniborbactam y cefepime-sidebactam. En resumen, las carbapenemasas del tipo KPC pueden ser tratadas con todos estos antibióticos. Las clases D tienen algunas excepciones y las clases de cetazimab-avibactam siempre es ideal. Conclusiones sobre los pasos en la toma de decisiones para el mejor tratamiento empírico. En ausencia de recursos, pruebas moleculares, debe ser una decisión meditada en varios determinantes como el paciente, sus comorbilidades, la anticipación a la etiología y la susceptibilidad microbiológica. Lo más importante es empezar lo más rápido posible en función de disminuir la mortalidad. Desescalar, descontinuar ante el resultado de cultivo y antibiograma en 72 horas. Si el paciente sigue con el mismo antibiótico, sobre todo si al cuarto día sigue con el mismo antibiótico, hay que avisar al equipo multidisciplinar porque algo anda mal. La terapia combinada es recomendada ante sospecha y hallazgo de carbapenemasas y en la elección deben sopesarse siempre parámetros PKPD, ajuste de dosis individualizado. Las NDM, las VIN y las OSA 48, como hemos visto el día de hoy, son cada vez más comunes y conocer el tipo de carbapenemasa presente es fundamental para seleccionar las terapias. Las opciones de tratamiento preferidas para el tratamiento de metalos incluyen cetazimab-avibactam, Astronam o cefiderocol. El futuro es ahora. Incluyo en esta exposición las decisiones clínicas que estamos haciendo con inteligencia artificial, donde tenemos ya varios modelos predictivos con machine learning, con predicción de riesgo, que nos están generando individualización, precisión, incluso también en la respuesta. Y esto es el futuro. El futuro son estas herramientas que van a predecir el riesgo con muestras microbiológicas y con decisiones de tratamiento personalizados. A esto llego con que lo que necesita un buen médico también es ampliar la inteligencia y las posibilidades de una antibiótico-terapia dirigida, escogida de la mejor manera. Es tiempo entonces de reformular también el antimicrobial stewardship, desde luego, con acceso, equidad, políticas de salud, trabajo multidisciplinario y también integrando la inteligencia artificial. Esto es un agradecimiento al Departamento de Epidemiología y de Medicina Tropical URMA de la Universidad Central del Ecuador y al Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Muchísimas gracias.